En conjunto, el sector salud y el sector de desarrollo económico de nuestra ciudad con la Alcaldía Mayor de Bogotá, queremos explicar las razones que nos han llevado a organizar con todo el cuidado y la bioseguridad necesaria la reapertura económica de nuestra ciudad en diferentes sectores a partir del próximo martes. Y sobre todo que todos seamos conscientes de en qué situación de salud estamos, en qué situación de salud respecto al COVID vamos a seguir estando a lo largo del mes de junio y qué cuidados, tanto individuales como colectivos, debemos tener en cuenta y debemos mantener para que podamos seguir cuidando de la salud y la vida, pero también seguir cuidando del empleo y de la generación de empleo y oportunidades, que son las dos prioridades que nuestra ciudad y el país entero deben mantener. Empezar por decir que en ningún caso estamos en condiciones de volver a la vida social y económica que teníamos antes de que empezara la pandemia del COVID-19. En ningún caso. El COVID-19 sigue siendo una enfermedad mortal que puede matar masivamente, que lo hace desafortunadamente todos los días en Bogotá, en Colombia y en el mundo, y de la cual todavía tenemos muchas incertidumbres, un proceso de vacunación apenas avanzando, de manera que tenemos que mantener todos los cuidados. Esa enfermedad cambia, muta, genera nuevas variantes todo el tiempo, de manera tal que su seguimiento es muy complejo y la precaución que debemos tener frente a la misma muy alta. Ya después de más de un año de convivir con esta pandemia, hemos aprendido a conocerla un poquito mejor y tenemos, gracias al desarrollo de la ciencia, tratamientos y una vacuna que nos puede proteger. Pero eso no quiere decir que podemos perder los cuidados, ni siquiera cuando terminemos de hacer toda la vacunación. De manera tal que nuestro primer mensaje muy contundente, tanto del sector salud como del sector de desarrollo económico, es que en ningún caso volvemos a la vida normal, entre comillas, de antes de la pandemia. No podemos, no estamos en condiciones. Sería un riesgo realmente mortal tratar de hacerlo así. No tengo yo el que los pasa, eso no los molesto yo allá. Lo primero que quiero es explicar qué ha pasado, cómo se ha dado la combinación entre lo que llamábamos el tercer pico del COVID, que empezamos a ver a mediados de marzo, y lo que ha pasado durante el mes de movilizaciones que hemos tenido en nuestra ciudad. Lo que llamábamos el tercer pico del COVID empezó aquí a finales de marzo, subió muy vertiginosamente hasta mediados de abril, y a mediados de abril ya había empezado a bajar moderadamente. Esta fecha, esta línea roja, marca el inicio del paro, el 28 de abril, el inicio de movilizaciones masivas. Hoy vamos a hablar de las movilizaciones no en el sentido social, que reconocemos como legítimo y que yo misma he reconocido que no tuve la comprensión suficiente de que no era simplemente un paro sindical, sino realmente un estallido social fruto de muchos dolores acumulados y de una circunstancia de desempleo y pobreza enorme, que reconocemos su legitimidad y que hemos venido atendiendo como lo que es, una crisis social y económica que necesita, por lo tanto, un plan de rescate social, como el que va a ser Bogotá, el más grande del país, por 8.5 billones de pesos de inversión social. Hemos añadido y sumado 1.7 billones de pesos de inversión para atender el tema de mayor pobreza. Hoy justamente le giramos a 606.000 familias que cayeron en pobreza en nuestra ciudad la renta básica del mes de junio, como fue nuestro compromiso. Y gracias al paquete adicional de inversión que vamos a pedir en el Consejo, vamos a poder llegar no a 610.000 familias, sino a 950.000, que son todas las que están en pobreza. Pero en términos epidemiológicos, no sociales, las jornadas de paro son unas jornadas de supercontagio. Como lo hemos visto
en las calles de nuestra ciudad y de toda Colombia son jornadas masivas de aglomeración, sin suficientes medidas de protección, donde se hace superdispersión del contagio. No solamente entre quienes asisten a la marcha, o a la manifestación, o a la concentración, o al plantón, sino que quienes allí se contagian, como al principio no identifican los síntomas, pues están siendo supertransmisores a otros en su comunidad o en su familia. De manera que, en términos epidemiológicos, insisto, las aglomeraciones que hemos tenido en los últimos 36 días, pues son dispersores enormes de contagio. Es como si hiciéramos un concierto en nuestra ciudad todos los días. Ese es el equivalente. Esos eventos están restringidos, de hecho van a seguir restringidos. El fútbol, los conciertos, el baile, las discotecas, precisamente porque son eventos de supercontagio, de superdispersión del contagio, que no estamos en condiciones de reabrir, de hecho van a seguir cerrados. Cada plantón, concentración, donde además hay arte, cultura, música, eso es bastante bueno para la expresión social, pero para efectos epidemiológicos es un riesgo muy grande. Y las cifras pues no nos dejan otra conclusión. Quiero ser clara también en que, como ya lo habíamos advertido desde el mes de enero, estaban circulando ya en nuestra ciudad nuevas variantes del COVID que sabemos que no son más mortales, pero sí son más contagiosas. Entonces, lo que estamos viendo, y de hecho lo que ya estábamos viendo en el tercer pico, es la acumulación de la evolución del COVID y de sus variantes más contagiosas. Si a eso además le agregamos aglomeraciones de supercontagio, pues el resultado es lo que hemos visto aquí. Mientras que el tercer pico como tal había ya subido, había llegado a su punto más alto y ya había empezado a bajar, en la medida en que ha habido eventos de superdispersión y contagio, pues vamos en este nuevo ascenso. Es decir, tuvimos un segundo tercer pico peor que el tercero inicial. Peor que el tercero inicial. Porque tenemos, es así, quiero ponerlo en esa comparación. Cada plantón, concentración, marcha, es el equivalente a hacer un concierto. Por eso es que siguen cerrados los conciertos, porque no podemos, en términos epidemiológicos, tener ese riesgo. Ahora, si los hacemos, nos pasa esto. Todo este mayor contagio en los últimos 36 días ya se causó. Esta no es una expectativa, no es una proyección, ya se causó. Y el COVID es infalible como enfermedad. De los que se contagian, la mayoría van a ser asintomáticos. Esa es la trampa del COVID, que quien está contagiado no sabe, entonces involuntariamente contagia a muchos más. Una minoría va a ser sintomática, de esa minoría sintomática una parte se va a agravar, de esa que se agrava una parte va a llegar hasta unidad de cuidado intensivo, y de los que llegan a unidad de cuidado intensivo, la mitad no va a sobrevivir. Así es el COVID, desafortunadamente. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? En términos epidemiológicos, insisto. En términos epidemiológicos quiere decir que ese mayor contagio disparado que vemos de los últimos 36 días nos va a mantener altos, ¿no? Por lo menos 3 semanas más en requerimiento de unidades de cuidado intensivo. Podríamos quedarnos en casa, en cuarentena estricta, todo Bogotá. Todo Bogotá, podríamos decretar cuarentena estricta 3 semanas y durante esas 3 semanas seguiríamos estando por encima del 95% en unidad de cuidado intensivo. Porque el mayor contagio que se causó antes, una porción de ese mayor contagio inevitablemente se va a agravar e inevitablemente va a llegar a cuidado intensivo, inevitablemente, así estuviéramos todos encerrados en casa 3 semanas. Y desafortunadamente, como una parte, la mitad de los que llegan a cuidado intensivo no van a sobrevivir, no porque no encuentren unidad de cuidado intensivo, la encuentran, los atendemos, los cuidamos, pero esa es la estadística del COVID y no hemos logrado cambiarla, excepto por la vacunación, es lo único que la ha cambiado.
Eso quiere decir que desafortunadamente durante, de nuevo, por lo menos 3 semanas en junio, vamos a seguir viendo una pequeña escalada de los fallecimientos. No hay nada que hacer. Insisto, aún si nos quedáramos 3 semanas de cuarentena estricta, la ocupación de UCI de los que ya se contagiaron durante el mes de mayo seguiría alta por encima del 95% y los fallecimientos seguirían teniendo un crecimiento moderado a lo largo de las próximas 3 semanas. Ahora, indudablemente, es innegable, por supuesto, que reactivar algunos sectores de nuestra economía, por ejemplo, el sector de bares y gastrobares, que ha estado en piloto, pocos establecimientos registraron sus protocolos de bioseguridad, hicieron mejoras en la ventilación, ya han estado haciendo el piloto de cómo funciona. Ahora, a partir del próximo martes, todos los bares y gastrobares van a poder operar con esas condiciones de ventilación, con control de aforo y con protocolos de bioseguridad. Pero indudablemente si hay más establecimientos, pues puede haber más interacciones. Eso es bueno en términos económicos, porque va a permitir la reactivación de unos empleos. Ahora es riesgoso en términos epidemiológicos. Entonces, este es el 7 de junio, ¿cierto? Aquí se los voy a mostrar. Esta es nuestra fecha de apertura. Como ustedes ven, con o sin apertura vamos a tener 2 semanas más prácticamente iguales. Altos. No va a bajar, porque el contagio ya se causó. Ahora, va a haber algún efecto, a finales de junio vamos a ver algún efecto de nuevo contagio por la mayor interacción de reactivación de ciertos sectores. De manera que hacia finales de junio y prácticamente hasta mediados de julio vamos a ver un ligero incremento en la demanda de unidades de cuidado intensivo. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? Apreciados amigos, quiero ser clara en esto. La diferencia entre que asumamos esta reactivación económica por el empleo para atender el estallido social, que necesita oportunidades, que necesita ingresos, que necesita empleo porque es la única manera de poder bajar la pobreza, además de la renta básica que, como les digo, hoy le giramos a 606.000 familias de Bogotá renta básica. La diferencia depende de nuestro cuidado. Si todos los sectores económicos cumplen sus protocolos de bioseguridad, verifican sus aforos, controlan sus aforos, mantienen adecuadamente su ventilación, todos los ciudadanos usamos nuestro tapabocas, mantenemos el distanciamiento, nos lavamos constantemente las manos. Al momento en el que detectemos síntomas, inmediatamente los repartamos a nuestra EPS. Si damos positivo, nos aislamos el tiempo que nos indique el médico o la EPS. Si cada quien cumple individual y colectivamente, entonces vamos a tener un ligero incremento en fallecidos hacia mediados de julio. Puede hacer que pasemos en promedio de 120 fallecidos a más o menos 140, 150 máximo. Pero si no nos cuidamos, si no usamos el tapabocas, si los establecimientos comerciales no controlan sus aforos, no mantienen las ventanas abiertas, las puertas abiertas, los ventiladores funcionando, no mantenemos el distanciamiento, si creemos que se acabó la pandemia y dejamos de cuidarnos, entonces el número de fallecidos podría ser este. La diferencia de cuidado, quiero ser clara en eso, la diferencia entre cuidarnos y no cuidarnos no es la ocupación de las UCIs. La ocupación de las UCIs va a seguir alta. La diferencia entre cuidarnos y no cuidarnos es cuántos fallecidos por COVID vamos a tener. Si nos cuidamos, vamos a tener este nivel de fallecidos. Va a ser alto hasta mediados de julio. Mediados de julio. Y luego va a empezar a bajar. En cambio, si no nos cuidamos, vamos a tener un crecimiento a partir de la segunda semana de junio, y un pico brutal, dolorosísimo,
de más de 200 fallecidos por día a mediados de julio. Y luego sí empezaría a bajar. Esto no es una curva. Estos son vidas de verdad. Gente de carne y hueso. Hijos, amigos, hermanos, de cualquier persona que nos esté oyendo en este momento. La diferencia entre usar el tapabocas y no usar el tapabocas es si mi hermano o mi tío o mi amigo está en esta curva o no está. La diferencia entre cuidar o no la ventilación en todos los establecimientos. Controlar el aforo. Como tenemos que tener distanciamiento, no podemos tener en ningún sitio aforo al 100%, nunca. Aproximadamente el 35% en cualquier espacio para poder mantener las medidas de distanciamiento. La diferencia entre mantener el distanciamiento o no mantener el distanciamiento es si mi compañero de trabajo está o no en esta curva. Esa es la diferencia. Esto no es una estadística, queridos, esto tiene nombres, historias de vida, que podemos evitar si nos cuidamos. Si no nos cuidamos, esto es lo que pasa en términos de fallecimientos. Si nos cuidamos, vamos a tener un ligero incremento de fallecimientos, en ningún caso más de 150 promedio día. Si no nos cuidamos, vamos a dispararnos a más de 200 fallecimientos día, desde finales de junio hasta mediados de julio. Eso, por supuesto, todo lo queremos evitar, yo no tengo la menor duda. Pero queríamos explicarle esto en conjunto a toda la ciudadanía, a los medios de comunicación, para que todos tengamos plena conciencia de la corresponsabilidad que tenemos que tener en este momento. Yo quisiera pedirle al doctor Julio César Castellanos, que nos acompaña, que dirige el Hospital San Ignacio, un hospital muy importante de nuestra ciudad, pero que además es representante de todas las clínicas y hospitales de nuestra ciudad, que tiene una asociación, la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales. Es decir, es la gente que nos está atendiendo, que nos está cuidando cuando llegamos a emergencias, o cuando estamos hospitalizados, o cuando llegamos a una unidad de cuidado intensivo. Ellos son los que nos están recibiendo y nos están cuidando. Le pido a Julio César que nos ilustres y nos acompañes y nos ayudes a entender por qué tenemos que tener estos cuidados. A todos y todas, y dos mensajes claves. El primero, cuidarnos sí sirve. Los hospitales y clínicas de la ciudad trabajamos todo el tiempo de la pandemia, no en evitar el virus, en buscarlo y atenderlo en nuestros pacientes. Y nuestros índices de mortalidad y de enfermedad fueron similares a los de la población general en el primer año de pandemia. Claro, ahora son menores porque estamos vacunados y eso es una cosa importante. Pero el cuidarse, el usar el tapabocas, el lavado de manos, el cumplir esas normas que son sencillas, pero para una población indisciplinada como tenemos que reconocer que somos, es complejo cumplirlas. Entonces, es cierto que las normas sirven y lo demostramos en Colombia en dos ocasiones. Los del sector salud y los demás sectores que seguimos trabajando en pandemia, transporte, comunicaciones, etcétera, y no tuvimos una mortalidad muy alta. Y cuando hacemos el control de los picos, porque eso se debe gracias al comportamiento colectivo. Las instituciones de salud lo que hicimos durante este tiempo fue mejorar la capacidad. Incluso nos sorprendimos y en las reuniones que hemos tenido, porque aquí todos trabajamos para todos en Bogotá, nos ha sorprendido cómo hemos encontrado elasticidades que no nos imaginábamos que teníamos para llegar a un número de camas de cuidado intensivo y de camas generales superiores a lo que vamos a estimar. Pero ya llegamos al final, ya no podemos dar más. Por tanto, si todos hacemos esas medidas, si todos tenemos esa realidad en cuenta y lo hacemos, así como los trabajadores de salud trabajamos todo este tiempo con una morbilidad y una mortalidad muy bajita, la misma de todos los colombianos, ¿eso qué demuestra? Sí es posible trabajar y vivir la vida diaria con calidad, siguiendo las medidas. E invitamos que restaurantes, que los centros de las bibliotecas, los centros comerciales y todos pensemos que somos parte de la salud. Y como parte de salud nos cuidamos para poder seguir cuidando a los demás. Tener centros de recreación abiertos, tener restaurantes abiertos, tener locales comerciales abiertos. Todo esto que nos faltaba reactivar, que estamos reactivando, es parte de la salud mental. O sea, cada actividad económica que se reactive contribuye a la salud de los bogotanos y de las bogotanas porque le da oportunidad de comer mejor, de vivir, de trabajar, pero además le da oportunidad a otros de mejorar su condición y factores protectores de salud mental.
Todos somos salud si hacemos lo que tenemos que hacer. Y el segundo mensaje, recordemos, el que yo no tome las medidas de bioseguridad no solo me afecta a mí. Hay enfermedades como las enfermedades de transmisión sexual o el tabaquismo, voy a ponerlo más sencillo, bueno, afecta al que está alrededor, pero principalmente afecta al que fuma. Pero el COVID, por su comportamiento y su estilo, puede que no me afecte a mí, pero es las personas que quiero, mi familia, con los que vivo, con los que me transporto, quienes pueden ser las víctimas de la enfermedad. Y ya no son los viejitos, porque están vacunados o porque ya fallecieron los que eran susceptibles al virus. Ya tenemos gente de 25, 30, 35, 40, 50 años hospitalizados. Todavía la primera parte pediátrica no está. Por Dios, cuidarnos es importante, pero es más importante entender que estamos cuidando a los seres que queremos, con los que vivimos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Bienvenida a la reapertura porque va a contribuir a la salud de todos por esas razones que les ha dado. Y seremos capaces todos, si cumplimos las medidas, de mantener una reapertura y mostrar ojalá que esa curva no sea tan mala. Recordemos que esto cambia cada 2 semanas, pero todos los bogotanos y bogotanas, si nos comprometemos y si entendemos que esta apertura es parte de la salud, recuerden, parte de la salud mental, volver a trabajar, volver a interactuar, volver a salir, volver a visitar, eso es salud mental, pero tenemos que cuidarla para que mantenga. Definitivamente estamos de acuerdo con la alcaldesa, el seguir encerrados no mostró que ya no funciona, bueno, porque no somos tantos los que estamos encerrados, pero si todos salimos a trabajar, salimos a vivir, salimos a reír y a disfrutar la vida con las medidas de seguridad, vamos a tener unas mejores condiciones. Muchas gracias y esos eran los 2 mensajes que les quería dejar hoy. Muchas gracias, Julio César, y a todo el personal médico, de enfermería, administrativo, de todas las áreas de nuestras clínicas y hospitales, que no han dejado de cuidarnos un segundo. En Bogotá seguimos cuidando y atendiendo a todo el que lo necesita, con COVID o sin COVID, pero nos exponemos, sobre todo, insisto, es a una tasa de mortalidad mucho más alta de la que todos quisiéramos tener en caso de que no cumplamos las medidas. Alcaldesa, Ahora bien, le interrumpo un segundo porque nos ha mostrado usted un panorama muy importante epidemiológico de lo que pasa y de lo que podría pasar. Y antes de hablar de esas medidas, quisiéramos, por supuesto, mostrarles este video, porque Bogotá renace. Bogotá, 6 de marzo de 2020. Se confirma el primer caso de COVID-19 en Colombia. Se marca un antes y un después en la vida de todos. Incertidumbre y miedo se apoderaron de nosotros. Sin embargo, rápidamente en Bogotá descubrimos que la clave era juntos. 455 días han pasado desde entonces y hemos superado no solo varios picos de contagios, sino un sinnúmero de picos emocionales, muchos personales, otros compartidos como ciudad. Juntos nos tendimos la mano en los momentos más difíciles, mientras construíamos en tiempo récord el sistema de renta básica para apoyar a quienes la pandemia ha golpeado de manera más fuerte. Juntos aprendimos a cuidarnos, sacamos del peor momento la mejor enseñanza para seguir. Logramos combatir la desesperanza y convertirla en oportunidades. Juntos replanteamos las prioridades de ciudad. De la prueba más dura que nos puso la vida como humanidad, como ciudad hemos salido bien. Hoy avanzamos en vacunación, interiorizamos el cuidado propio y colectivo. Hemos demostrado que juntos podemos salir adelante, que Bogotá no se rinde y que aún en el momento más difícil podemos apostar a retos aún más grandes que los que ya superamos. Con mucha fe en cada comerciante, en cada emprendedor, en cada empresario, en cada bogotano, vamos a dar este nuevo paso. Como lo sabemos hacer, juntos haremos esta reactivación de la economía bogotana para que nuestra Bogotá siga siendo la ciudad de las oportunidades. Ahora más que nunca está en nuestras manos demostrar que Bogotá es imparable. Muy bien, pues Bogotá es imparable, juntos podemos lograrlo con las medidas de cuidado. Alcaldesa. entonces quería reiterar las medidas que nos permitirán seguir teniendo en este momento, 455 días después, la humanidad, no solo Bogotá, se ha cuidado del COVID con lo que tenía a mano en cada momento. Al principio no sabíamos nada de esta enfermedad distinta a que la transmitíamos
respirando, y pues dejar de respirar no podíamos, ¿no? Primero nos quedamos en casa, en todo el mundo hicimos cuarentenas, en todo el mundo hicimos cuarentenas. En la medida en que ganamos tiempo con esas cuarentenas para, como lo hicimos en Bogotá, por ejemplo, triplicar el número de unidades de cuidado intensivo. Pasar de 935 a más de 2.715 unidades de cuidado intensivo en un año, una cosa récord, sumando recursos de todos, del gobierno nacional, locales, de las EPS, del sistema de salud. Aprendimos a hacer pruebas, pasamos de hacer 600 pruebas al día, ¿no?, a hacer más de 6.000 pruebas al día en nuestro laboratorio de salud pública. Pasamos de tener 3 laboratorios a más de 35 laboratorios que procesan pruebas moleculares en 24 horas para saber si estamos o no contagiados. Para eso era el tiempo de las cuarentenas, para aumentar nuestra capacidad y poder cuidarnos mejor. Luego estuvimos en una segunda etapa, y es que tuvimos apertura, usamos el tapabocas, aprendimos a usarlo, tuvimos protocolos y estuvimos trabajando, y cuando teníamos pico nos quedábamos en casa por algunos días o semanas. Ahora estamos en la etapa en la que tenemos la mejor medida de cuidado contra el COVID que hasta ahora hemos encontrado, que se llama vacuna. Hace 455 días todos éramos susceptibles de contagiarnos, agravarnos y fallecer, todos, el 100% de los bogotanos. Hoy en día, entre el avance de la vacunación y también el avance de la enfermedad que genera anticuerpos, ya no es el 100% de los que somos susceptibles de contagiarnos, agravarnos y fallecer, sino que ya más o menos el 60% entre vacunación o porque se contagió o porque adquirió anticuerpos ya no es susceptible. Y además tenemos vacunación. Entonces, en esta etapa, lo que debemos hacer es mantener el cuidado individual, mantener los protocolos de bioseguridad y acelerar la vacunación, porque eso es lo que nos va a cuidar mejor en esta etapa. Mantener las medidas de bioseguridad, insisto, son las claves de siempre: el distanciamiento, la ventilación, el lavado de manos, el uso correcto y constante del tapabocas, y cumplir cada sector económico que tiene condiciones distintas de ejercerse. Una cosa es un restaurante, otra cosa es trabajar en el sector de la construcción, otra cosa es trabajar en una oficina, otra cosa es trabajar en un laboratorio. Entonces, el Ministerio de Salud hizo protocolos de bioseguridad por sector que cada sector debe cumplir. El control de los aforos, yo quisiera insistirle tal vez en esta medida, posiblemente la más importante en este momento, de recordar, aparte del uso del tapabocas, del distanciamiento y la ventilación, que el control de aforos, recordar que ningún centro comercial, ningún local, ningún restaurante, ninguna sala de cine, ninguna sala de teatro, nada de lo que vamos a reactivar puede estar 100% ocupado, porque entonces no podemos cumplir la ventilación y el distanciamiento. El control de aforos, y le hemos pedido, de hecho, en el decreto que expedimos, todo local abierto al público en Bogotá tendrá que tener a la entrada cuál es el aforo máximo permitido, para que nos acordemos todo el tiempo y haya un control social. Todos sepamos qué aforo puede tener ese sitio y no lo sobrepasemos. Ese es tal vez el indicador y la medida que más le quiero insistir a todos los locales, comerciales, de servicios, etcétera, que tenemos en nuestra ciudad. Aquí nos acompañan, por ejemplo, los amigos de Cine Colombia, los amigos de Asobares, que es un sector que estaba en piloto y va a pasar a trabajar todos los bares y gastrobares de nuestra ciudad. Y quisiera pedirle a William, a Santiago, a Adriana o a Hernán que nos dejen un mensaje de la importancia de cumplir estos protocolos, de cómo se han preparado, que yo sé que se han preparado con mucho rigor para esta nueva etapa. William, a ver. Esta es la rueda de prensa que acaba de dar la alcaldesa mayor Claudia López con anuncios bien importantes para Bogotá. El primero de ellos es que se mantiene el proceso de reactivación de la ciudad, pero con medidas especiales, como por ejemplo el control de aforos y sobre todo insistir en las medidas de bioseguridad. Dice la alcaldesa mayor que las jornadas de paro se convirtieron en jornadas de supercontagios y que cada plantón, cada movilización es un riesgo muy alto.
Por cuenta de las movilizaciones es que se han dado estas cifras tan elevadas de ocupación en las unidades de cuidado intensivo. Por esa razón, el fútbol, los conciertos, las discotecas van a seguir suspendidos. Dice la alcaldesa mayor que durante los últimos 36 días han dejado una ocupación de UCI tan alta que ya no tiene sentido hacer otra cuarentena, puesto que esta cifra se va a mantener alta si con este proceso de reactivación económica se podría agravar, razón por la cual lo que dice es no se suspende, pero se pide por lo menos que los ciudadanos guarden las medidas de bioseguridad y que sean muy rigurosos para no seguir afectando. Finalmente, la alcaldesa mayor dice que si con este proceso de reapertura económica en la capital de la República no se guardan los protocolos de bioseguridad y si continuasen las marchas en Bogotá, a mediados del mes de julio, la cifra de muertos diarios podría llegar a los 200, es decir, un pico extremadamente alto. Dicen los médicos que en Bogotá la capacidad se acabó, que ya no dan más. Por eso piden a los ciudadanos su colaboración. Es un llamado urgente el que hace la alcaldesa mayor de Bogotá a esta hora. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión de las 7 de la noche.